Yo tenía entendido que era el 3 pero no sé si lo pasó o algo. El 3. El 3 es este sábado al otro. Ok, no está bien. Ok, el lápiz. Y entonces, pues vamos a seguir con los ejercicios de la semana pasada que tienen que ver con grupos. Entonces, en este caso, nos piden que hallemos esta tablita que está acá o este recuadro. Hay que armarlo, digamos, con lo que nos dan. Con esto que está acá. Voy a cambiar color. Con este dato que nos dan por acá. Algo. Sí. Ok, con este dato que está por acá. Entonces, el primer paso hay que construir dicha tabla. Entonces, ¿cómo es que se construye esta tabla? Vemos que aquí nos dicen que estos son los enteros. Okay. Aquí nos dicen que estos son los números enteros. Este asterisco que está acá quiere decir que es la operación de multiplicación. Podemos verlo también directamente de acá, de esto. La operación de multiplicación. Y nos dicen que es de valor 7. Entonces, de valor 7. Y cuando es multiplicación nosotros agregamos solo 6 recuadros. ¿Por qué 6? Porque el 0 se agrega. ¿Y cómo vamos llenando esta tabla? Bueno, lo primero que hay que hacer, como te acabo de decir, es colocar aquí en las primeras filas y columnas los valores que vamos a tratar. En este caso nos dicen que es los enteros hasta 7. Pero como te acabo de mencionar, solo son 6. Solo llega hasta el 6 porque siempre, aunque digamos aquí aparezca 7, uno pone 6. Si apareciera 6, aquí uno pone 5. Igual aquí estos valores. Y listo. Ahora, ¿cómo obtenemos lo que está dentro? Veamos bien. ¿Cómo lo obtenemos? Voy a utilizar este mismo color. Entonces, digamos que queremos la posición 1. Voy a poner esto. 1 multiplicado, que es el simbolito que aparece ahí, por 1. Esto es 1, ¿verdad? Aquí la regla nos dice que lo que nosotros tenemos que agregar acá es el residuo. ¿El residuo de qué? Nosotros tenemos que agregar el número que estamos multiplicando o el que nos da el resultado, que en este caso es 1, y hay que dividirlo entre el 7 que nos dan en el enunciado. Entonces, si nosotros bien sabemos 1 y entre 7 no se puede dividir. Sí se puede, pero nos va a dar al final 0. Digamos, si nosotros utilizamos, por así decirlo, la tabla. ¿Y qué va a sobrar? Va a sobrar 1. O sea, va a sobrar el mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el resultado en vez de 1, agarramos uno por acá, digamos 4 por 3? 4 por 3 es 12, ¿verdad? Entonces 12 dividido entre 7 es 1, ¿verdad? ¿Y cuánto sobra? Digamos, ¿cuánto sobra? Por ejemplo, 7 y entre 1 y 7, contamos hasta el 12, hay 5, ¿verdad? Sobra 5. Este es el residuo. Y el residuo es lo que uno agrega, por así decirlo, en este caso, que era 12, que era 4 por 3, es el que agrega uno acá. No agregaría aquí 5. Entonces eso básicamente es lo que hay que realizar. Cuando los números den, como en este caso, menor que el residuo, que en este caso dio 1, o menor que el valor que hay que dividir, entonces se agrega simplemente el mismo número. Por ejemplo, aquí 1 y 2 sería 1 por 2. Y 1 por 2 es 2. Entonces aquí sería 2. 1 por 3 es 3. 1 por 4 es 4. 1 por 5 es 5. Y 1 por 6 es 6. En algunos ejercicios, en vez de este simbolito de multiplicación, viene el de más. Entonces ahí cambia un poco la cosa.
Igual, lo que se agrega aquí es el residuo, pero en vez de multiplicar este con este, uno lo que hace es sumarlos. Bien, veamos entonces ahora el caso de, por ejemplo, 2. 2 con 1. Eso es 2, ¿verdad? Entonces, como 2 es menor a este numerito 7, entonces el residuo va a ser igual al 2. Seguimos con las siguientes. Por ejemplo, vamos a trabajar algún ejemplo interesante. 5 por 6. 5 por 6 es 36, ¿verdad? Entonces, si nosotros 36 lo dividimos entre 7, perdón, vamos a obtener que 36 dividido en 7 es 7, 14, 21, 28. Vamos a ver. Ok, 7 por 5 es 35. ¿Cuánto sobra? Sobra 1. Entonces, ese es el valor que uno agregaría en 5 por 6. Recordemos que este es el 5 y este sería el 6. Entonces, ¿cuánto sobró? Sobró 1. Y pues ese sería el resultado. Veamos otro ejemplo. Nada más que dame un momento para ver algo aquí. Ok, ya me estaba confundiendo. Es que aquí debería ser 6 para que dé 36. Con razón no me estaba calzando. Aquí es 6. 6 por 6 es 36. Ahora sí, 7 por 5 es 35. Sobra 1. Entonces aquí en el 6 y 6 da 1. En este y este. Y así habría que ir haciendo con los demás resultados. Por ejemplo, puede ser este que está acá. Vamos a encontrar este valor, que sería 4 con 4. ¿Sí? 4 por 4 es 16. Entonces 16 dividido entre 7, nosotros tomamos el 2, porque es el que se más está cerca. 2 por 7 es 14, entonces ¿cuántos sobras? 16 menos 14 es 2. Entonces es el valor que uno agrega, que uno agregaría acá, el 2. Estamos aquí, 2 por 2, ¿cuánto es? Como da 4, entonces se mantiene el mismo numerito. 4 es menor que 7. 2 por 3 es 6. 2 por 4 es 8. Entonces aquí no iría 8, ¿verdad? Porque vemos que el conjunto es hasta el 7. Entonces 2 por 4 es 8. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer esta operación, que es 8. Y el 8 sí se puede dividir entre 7, ¿verdad? Aquí nosotros tomamos 1 por 7, que es 7. ¿Y cuánto es? 8 menos 7 es 1. Entonces aquí uno agregaría 1. Seguidamente está 2 por 5. 2 por 5 sería 10. 10 dividido entre 7. Agarramos la tabla del 1. Y aquí sobraría 10 menos 7 es 3. Y así vamos con los demás
valores. Entonces vamos a seguir, pero voy a borrar esto que está por acá para hacerlo un poco más ordenado. Entonces, ¿cómo hacemos para construir la tabla? Simplemente escribimos en las primeras tablas de la primera columna, en la primera fila, para analizar los valores, los números del 1 hasta este valorcito menos 1. Entonces, en este caso, como es 7, entonces escribimos números del 1 al 6. No empezamos desde el 0, empezamos desde el 1 por ser multiplicaciones. Luego de eso, nosotros tenemos que analizar cada casilla de estas, cada una. Por ejemplo, vamos por la casilla 2 y 6. Entonces, si nosotros tomamos el 2 y el 6, esa multiplicación nos está dando 12. Este 12 hay que dividirlo con la cantidad de numeritos que nos dieron en el enunciado, la cantidad de números enteros. Entonces, el 12 lo vamos a dividir entre 7. Y hay que buscar un número que se acerque al 12. Entonces, 7 por 2 ya se aleja, ¿verdad? Es 14, entonces es el 1. ¿Verdad? Entonces, 7 por 1 es 7. Entonces, ¿cuánto es 12 menos 7? Pero vamos a poner aquí 12 menos 7. Entonces, 12 menos 7 sería 5. Y ese sería el residuo. Este es el residuo y es lo que uno agrega en la tabla. Listo, entonces aquí iría el 5. Una manera de ver que ustedes van bien es que en cada una de estas filas, digamos, oímos esta y oímos lo que está adentro nada más. En lo que está adentro deben darle 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se puede repetir ningún valor, tanto en la fila como en la columna. Obviamente aquí se repite porque esto no se toma en cuenta, ¿verdad? Lo que está adentro. Entonces, al final del ejercicio, al completar la tabla, ustedes tienen que revisar si aquí no se repite ningún valor. Si se repite alguno, quiere decir que hicieron algo que está mal. Entonces, tienen que volver a hacer ese cálculo a ver qué fue lo que revisaron diferente. Entonces, sigamos. 3 por 1 es 3 y es menor que 7, ¿verdad? 3 por 2 es 6, también es menor que 7. Sigue 3 por 3. 3 por 3 es 9. Entonces 9 dividido entre 7, nada más cercano a la tabla del 1. Entonces aquí sería 9 menos 7, que es 2. Entonces este sería el residuo y es lo que uno agrega acá, 2. Tampoco, digamos, si ustedes hacen alguna división y les da el residuo mayor que, por ejemplo, mayor que 7 o mayor que 6 en este caso, entonces quiere decir que deben elegir otra tabla, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el 2 o el 3 o el que se acerque más. Seguimos con 3 por 4. 3 por 4 es 12 dividido entre 7. La tabla que más cerca todavía es la del 1. Y es esta misma adición, de hecho. El residuo va a dar 5. 3 por 5 es 15. Entonces 15. Aquí ya la tabla que más se acerca es la del 2. 2 por 7 es 14. Entonces aquí sería restarle 14. Y 15 menos 14 es 1. Y este es el residuo. Aquí sería 1. Y luego, no, si nosotros queremos, no hacemos esta, ya que el único valor que no se ha agregado aquí, 1, 2, 3, 5, 6, el único que no se ha agregado es el 4. Entonces sí o sí, ahí debería haber 4. Si ustedes, como les digo, pueden comprobar, 3 por 6 es 18. Entonces 18 dividido entre 7, tomamos la tabla del 2, aquí sería restarle entonces 14, entonces esto sería 4. Listo. Vamos entonces con la siguiente. 4 por 1. 4 es menor que 7, entonces se agrega así tal como está. 4 por 2 es 8, ¿verdad? Entonces 8 dividido entre 7. Por aquí lo vamos a agregar.
8 dividido entre 7, tomamos la tabla del 1 y sobra 1. 4 por 5 es 20. Entonces 20 dividido entre 7. El más cercano sigue siendo la tabla del 2, ¿verdad? Porque 21 se pasaría. Entonces aquí sería restarle 14, entonces ¿qué nos da? 6. Seguidamente está 4 por 6. 4 por 6 es 6, 2, 24. 24 dividido entre 7. Aquí si queremos no hacemos la división, simplemente agregamos el valor que falta, que sería el 3. Vemos que aquí lo único que nos da es el 3. Igual podemos hacer la división. Aquí se toma el 3 porque 3 por 7 es de 21. Y 24 menos 21 es 3. Seguimos. 5 por 1 se mantiene, es 5. 5 por 2 es 10. Entonces, 10 dividido entre 7. Aquí tomamos la del 1 y sobra 3. Como les digo, aquí si queremos no hubiéramos hecho la división porque aquí el único valor que faltaba, bueno, de hecho no es 3, creo que aquí en alguno me equivoqué. Vamos a ver, es 6 por 1. Ah, no, es que estoy sumando más bien. En este caso es... Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Estoy trabajando el de arriba, estaba con el de abajo. Vamos por esto. Ok, ya me ubiqué. Entonces 5 por 2 y 10 dividido entre 7. Agarramos la del 1 y sobra 3. Aquí era donde yo les decía que el único valor que falta es el 6. Entonces aquí sí o sí iría el 6. Luego aquí el único valor que falta abajo, ¿quién sería? O sea, el 1, ya está el 2, está el 3, el 4, falta el 5, ¿verdad? Entonces aquí iría el 5. Vamos con esto entonces. 5 por 3, que es este que está acá, 5 por 3 es 15. 15 está aquí, es este caso. Vemos que sobra 1. Entonces, aquí ya solo nos queda un valor. Entonces, ¿cuál es el que falta? Está aquí el 1, está el 2, está el 3 y el que falta es el 4. Entonces aquí iría el 4. 5 por 4 es 20. Es este caso que está por acá. El residuo en este caso era 6. Entonces, ¿cuál es el único valor que falta aquí en esta última columna? Es el 3. 5 por 5 es 25. O sea, si ya lo teníamos, no lo teníamos. Entonces, 25 dividido entre 7. Entonces, vamos a tomar la del 3. Y aquí sería entonces restarle 21. Sería 4. De nuevo, ¿qué valor falta aquí para completar? Ya está el 1, ya está el 3, el 4, el 5, el 6. Falta el 2. Aquí vemos que en la última hemos obtenido todo bien, no se repite ningún valor. Aquí el único que falta sería aquí entonces el 2. Y si nosotros revisamos, en todas las filas no se repite ningún número. Y también en las columnas no se repite ninguno. Entonces yo no sé si ustedes han jugado como Sudoku, es algo parecido. Nada más que hay que utilizar las divisiones, el residuo y todo eso para poder completar dicha tablita. Bien, ahora que hemos construido la tabla, bueno, no sé si tienes alguna consulta con esto, de cómo se obtiene cada uno. No, todo está claro. Ok, entonces vamos con la parte B, que eso sí es importante porque puede que les haga algún ejercicio. Dice que hay que determinar el neutro y los inversos de cada elemento. Entonces yo les había mencionado ya en las clases anteriores que el neutro es el valor que sigue esto, por ejemplo. ¿Cuáles son los valores de la fila y de la columna en orden? Es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces,
¿qué valor o qué número o en qué columna y en qué fila se repiten estos números, tanto en lo horizontal como en vertical? Entonces vamos a ver, por ejemplo, si agarramos el 2, vemos que el 2 empieza en 2, o sea, no empieza en 1. Vamos entonces con el 1, por ejemplo. El 1 vemos que empieza en 1. Está bien, ¿verdad? Sigue 2. Está bien. Sigue 3, 4, 5 y 6. Cumple el orden. Cumple este orden. Así. Ahora verifiquemos si también se cumple este orden para abajo. Veamos si se cumple con el 1. Entonces vemos que el 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como se cumple este orden y este orden tanto en la fila como en la columna de 1, entonces quiere decir que el neutro sería en este caso 1, ¿verdad? Entonces el neutro que nosotros representamos como E, vamos a representarlo como E, el neutro es 1. Entonces, teniendo esto en cuenta, este valor del neutro, nosotros vamos a conseguir los inversos. Entonces, dice determinar los inversos de cada elemento. Quiere decir que hay que determinar el inverso a la menos 1, el inverso a la menos 2, y ahí vamos. Bueno, menos de 2 a la menos 1. Por cierto, aquí me faltó algo que no siempre se me olvida. Cada uno de estos ejercicios, bueno, este ejercicio en específico, hay que agregarle aquí un puntito, porque estos son elementos de orden. Entonces, todo eso lleva un puntito ahí que se me olvidó agregarlo. Y adentro también. Todos tienen que llevar este puntito. Esto es un 5 por si acaso, que se ve bien feo. Recordemos que estos puntitos para decir que son de orden. Y listo. Ahora sí. Entonces aquí también va el puntito. Y aquí también. El inverso de 3, el de 4, el de 5 y el de 6. Entonces, listo. ¿Cuál sería el inverso de 1? Entonces, vean que esto es muy sencillo de identificar. Simplemente ustedes se colocan aquí o aquí en cualquiera de los dos, pero trabajemos con los elementos de la columna. Entonces nos colocamos en 1 y vamos a ver en dónde aquí dentro de los datos que nosotros vimos nos está dando el elemento neutro. Entonces, ¿en dónde nos está dando el elemento neutro? Justo aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es su valor en la fila? Esta fila de arriba es el 1. Entonces aquí el neutro sería el 1. Colocar el 1 así para... Veamos otro ejemplo. Sigamos con el 2. ¿En dónde nos está dando el elemento neutro? Aquí. ¿Y cuál es el valor que está en la fila? Es el 4. Entonces el inverso sería el 4. Listo. Sigamos. El inverso de 3. Aquí falta un puntito. Siempre los dejo botados. El inverso de 3. Entonces de nuevo colocamos acá. Vamos a buscar dónde dentro de la tabla nos da 1, que es acá. Y el valor que acompaña aquí en la fila, el que interseca ambos, es entonces el 5. Ese sería el inverso. Seguimos con el 4. Este 4. Entonces, de nuevo, siguiendo la misma lógica,
Vamos a localizar el 1, que es el elemento neutro, y vamos a ver cuál valor lo acompaña aquí en la fila, que sería el 2. De hecho, aquí arriba, voy a agregar esto aquí también. Beige, aquí. El naranja, acá. Seguimos con el 5. Entonces, el inverso de 5, entonces nos colocamos acá de nuevo. Vamos a ver dónde nos da el elemento neutro que está acá. Y vemos que es 3. Nuevo el puntito. Y por último tenemos el 6, inverso de 6. Que de nuevo hay que localizar donde tenemos el 6, que es acá. Aquí está el elemento neutro. Y entonces el elemento que lo acompaña en la fila es el mismo 6. Y listo, así es como se obtienen los inversos cuando nosotros tenemos la tabla. No tenemos ese tipo de tabla. Entonces, indispensable lo indispensable es localizar el neutro. Eso es lo más importante para poder localizar cada inverso. Bien, entonces ahora vamos a calcular estos valores que están por acá, la parte C. Entonces para eso, no quiero borrar esto, voy a hacer una línea aquí. Para eso entonces vamos a utilizar estas fórmulas que están acá, que nosotros las vimos anteriormente. Vamos a utilizar estas formulitas. Empezamos entonces con 3 a la 4. Entonces, ¿qué dice? Las fórmulas cuando tenemos algo elevado a la algo. Veamos aquí. Cuando tenemos a elevado a la n, en nuestro caso el a es el 3 y el n es el 4. Entonces, ¿cómo representamos eso? Lo representamos multiplicando el 3 o agregando el asterisco, que en nuestro caso es una multiplicación, agregando el 3 n veces, que sería 4 veces. Entonces, esto es igual a colocar 3, colocamos nuestro simbolito, que en nuestro caso nuestro simbolito es este de multiplicación, otra vez el 3 y otra vez el 3. Así. ¿Por qué se colocaron 4 veces? Porque aquí el n es 4. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea acá es desarrollarlo por partes. Por ejemplo, vamos a desarrollar este y vamos a desarrollar este. Entonces, ¿cuánto es 3 por 3? No es 9, ¿verdad? Obviamente. Como ya tenemos la tabla, nosotros podemos localizarlo justo acá. Entonces, ¿cuánto es 3 por 3? Entonces, lo medimos acá en 3, acá y acá. Y ambos se intersecan en 2. Entonces, como se intersecan en 2, nosotros aquí colocamos un 2. Sucede lo mismo. Vamos a colocar, bajamos este simbolito y vamos a calcular ahora 3 por 3, que es el mismo valor. Sería 2. Ahora, para seguir simplificando, ahora vamos a hacer esta operación. 2 por 2. Entonces, ¿cuánto sería 2 por 2? De nuevo lo vamos al gráfico. Y vemos que aquí está 2 y aquí está 2. Se intersecan las líneas en 4. Entonces, esto nos da 4. Y listo. Así es como se resuelve esto. Recordemos, cuando tenemos algo elevado, por ejemplo, 3 elevado a la algo,
cuando estamos trabajando en estructuras algebraicas, más bien aquí en grupos abelianos, hay que aplicar esta fórmula que está por aquí. Entonces se multiplica o se realiza la operación que nos den en el enunciado n veces según lo que nos dé ese numerito. Listo. Vamos entonces ahora con 3 a la menos 4. A ver si nos alcanza aquí abajo. Entonces vamos a calcular ahora esto mismo, pero a la menos 4. Y aquí hay que usar esta otra fórmula. Nos dice que a la menos n, aquí tenemos un menos 4. Uy, voy a dibujar ese 4 de nuevo porque soy muy feo. A la menos 4, entonces eso nosotros podemos representarlo como menos, no, al menos todavía no. Y podríamos colocarlo como 3 a la menos 1. Y todo esto elevado a la 4, que es esto mismo, ¿verdad? Que está aquí. Simplemente estoy aplicando esta formulita. De hecho, aquí, si ustedes quieren, no es necesario estos paréntesis. Simplemente así está bien. No hay problema. Aunque estén los paréntesis. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer acá con este 3 a la menos 1? Anteriormente ya hemos utilizado igual las fórmulas para calcularlo. Ya lo hemos calculado. Pero cuando nosotros tenemos ya nuestros inversos, que nosotros ya los calculamos, que aquí está 3 a la menos 1, entonces simplemente podemos agregar este valor. ¿Cuánto es 3 a la menos 1? Es 5. O si queremos lo vamos a buscar en la tabla. Entonces 3 a la menos 1 era localizar el valor neutro, que era 1, y colocar este valor. Entonces al final esto es igual a 5 a la 4. Entonces hay que hacer lo mismo de arriba. Entonces hay que hacer ahora lo mismo, pero con el 5. Entonces, ¿cuánto es 5 por 5? Nos venimos acá a 5, como dijo una línea. Y 5, ¿dónde se intersecan? En 4. Y en 4 se intersecan. Entonces esto sería 4. Bajamos el otro simbolito. Y de nuevo estos también es 4. Y ahora por último, ¿cuánto es 4 por 4? Entonces nos venimos a la tabla. Aquí está 4, se intersecan en 2. Entonces esto es 2. Y listo. No sé si tienes alguna duda con esto. ¿Cómo calculamos los inversos? ¿O cómo calculamos esos elementos? Una De pregunta. momento todo está claro. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir con el otro ejercicio. En este nos piden completar esta tabla. Entonces, que ya volví. Entonces, en este nos piden llenar esta tabla
Y en este caso, nosotros podríamos utilizar esto que está por acá. O si no, hacerlo un poco más visual. Anteriormente yo te dije que en este tipo de arreglos, en este tipo de tablas, no se puede repetir la misma letra, tanto en las filas como en la columna. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros aquí vemos que aquí falta solo una letra, que no sabemos cuál es. Pero ¿cómo podríamos descubrirlo? Viendo a ver cuál es la letra que falta según este conjunto. Nuestro conjunto es E, A, B, C, D y F. Entonces, ¿qué letra falta acá para que estén todas estas? Vemos que aquí está A, está E, está F, está C y está D. La única que falta es la B. Listo. Ese es el primer paso. Aquí está A, B, C, D, E, F. Ya están todas estas. Listo. También tiene que cumplirse que estén las mismas letras también en esta columna, tanto en las columnas como en las filas. Entonces, ¿cuál es la letra que falta en esta columna para que se encuentren todas estas letras? Entonces, de nuevo, A, B, C, E, F, entonces falta D. Listo. Ahí nosotros podríamos seguir completando la tabla, digamos, así como estamos haciendo. Pero antes de eso, hay que hallar dónde está el elemento neutro. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Aquí nosotros tenemos que C por D, ¿cuánto nos da? Nos da A, ¿verdad? Entonces, C por D es igual a, en este caso, C relacionado con D nos da, ambos se intersecan ahí. Y luego, C, C, de nuevo, por A, ¿quién nos da? Nos da este D, ¿verdad? Voy a colocarlo en otro color. Entonces, ahora C por A nos da D. Entonces, C relacionado con A nos da D. Teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a hacer una sustitución. Nosotros vamos a decir que este es D, ¿verdad? Este D vamos a colocarlo aquí, como si estuviéramos haciendo un despeje, un cambio de variable. Entonces, C por ¿quién es D? Entonces, D es C por A. Sería C por A. Esto es igual a A, este A que está acá. Entonces, simplemente esta expresión la sustituimos en este D. Y es lo mismo, no estamos aclarando nada, simplemente estamos haciendo una sustitución. Entonces esto es C por A. Simplemente hemos cancelado los paréntesis y esto es igual a A. Acá nosotros podríamos cancelar un A con un A o el A mandarlo a dividir. Entonces C por C no es 1. Aquí no estamos trabajando con los elementos, por así decirlo, de números, pero como nos está dando un número, como nos está dando 1, por así decirlo, recordemos que anteriormente cuando nosotros trabajábamos el neutro, que es la E, ¿qué valor tomaban el neutro? El neutro siempre tomaba un valor entero, ¿verdad? Tomaba el 2, tomaba 3, 4. Era un valor que no dependía de nada. Entonces, como en este caso nos está dando 1, nosotros acá lo que tenemos que agregar es que este es el neutro. Listo, entonces C por C
sería entonces este valor que está por acá. Ya teniendo eso en cuenta, podríamos seguir completando la tabla. Entonces vamos a borrar eso por acá. Y ahora hay que seguir completando esta tablita. Entonces, aquí estos, cuando ya tengamos el valor, por así decirlo, del neutro, donde está localizado, entonces aquí simplemente es, por así decirlo, de tomarlo como un juego. Hay que buscar cuáles son, por así decirlo, las combinaciones. Entonces, acá vemos que está el C, el D, el A y el E. Está el C, el D, el A y el E. Falta el B y el F, ¿cierto? Pero si nosotros aquí agregamos B, ¿qué sucede? Que aquí el B se repite. Entonces, la única posible combinación o la única posible letra que se puede agregar es el F. Porque si nosotros agregamos el B, ¿qué sucede? Pues hay dos B en una columna y ya no se cumple. Entonces, C, D, F, E, A. ¿Cuál falta acá? Falta entonces, ahora sí, el B. Listo. Analicemos de la misma manera entonces los demás. Vamos por acá entonces, por esta columna. Vamos a analizar esta columna. Entonces, vemos que aquí está, bueno, vamos a primero aquí. Aquí está el C, el F, el E y el A. ¿Cuáles valores faltan? Falta entonces el B y falta A, B, ya está el A, se lo voy a por arriba. Ya está el C, ya está el F y ya está el E. Falta el D y el B. Entonces hay que elegirlos. B o D. Si nosotros aquí agregamos B, aquí este B choca con este, ¿verdad? Están repitiendo. Entonces la única posible letra que puede ir aquí es la D. No se repite acá ni acá. Y entonces, ¿qué elemento faltaría acá? El B. Listo. Entonces sigamos. Vamos a hacer esta ahora, este elemento. Entonces para ese elemento, de nuevo, analizándolo de la misma manera, tenemos que aquí está el A, el B, el E, A, B, E, A, B, E, y el F también está. Los únicos que faltan son el C y el D. Entonces vamos a probar. Colocando aquí el D. No se puede, ¿verdad? Aquí choca con este. Entonces la única letra que puede ir ahí es el C. Y la que falta acá entonces sería la D. Y como ve, esto es como un jueguito, por así decirlo. Lo primordial o por así decirlo, el cálculo que uno tiene que realizar en este caso es esto que realicé por acá, encontrar dónde se localiza este valor E, el valor neutro. En este caso, bueno, estaba acá. Ya después de eso, uno sigue completando la tabla o sea, cumpliendo las reglas que en cada fila no debe repetirse la misma letra y también en las columnas no debe repetirse la misma letra. Entonces, sigamos ahora con en este elemento. Vemos que aquí está el A, el C y el D. Bueno, bien, analicemos bien esto. Está el B, E, A y D. B, E, A y D. Falta el C o el F. Entonces, si nosotros aquí colocamos el C, choca con esto, ¿verdad? Pero si nosotros colocamos el F, no choca con ninguno. No se repite ninguno. Entonces aquí, ¿qué faltaría? La C.
Listo, ya se completan todos. Vamos con el siguiente, que sería este. En este caso, tenemos que ya está el D, está el F, está el C y está el B. Falta el E y el A. Pero de nuevo, aquí ya está el A, ¿verdad? Entonces, si nosotros agregamos el A, se están repitiendo dos en una misma columna y no es posible. Entonces, aquí el valor que sería el E. ¿Y cuál sería acá? Sería el A. Listo, A, B, C, D, E, F, y aquí también no se ha repetido ninguno. Y a los últimos simplemente los agregamos por descarte. Vemos que aquí la única letra que falta es, en este caso sería la B, y luego aquí la única que faltaría sería A, B, C, D, E. Aquí la única que faltaría sería la E. Y ahora sí, listo. Ahora sí se cumpliría el hecho de que no se tiene que repetir en ninguna fila y en ninguna columna. Entonces, hasta acá, no sé si tienes dudas con este. Una pregunta. No, para continuar con el siguiente. Vamos a ver. Este, de momento está claro. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Ocupas alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, No, ok. Entonces, un momento nada más. Un momento para buscar algo. Ok, listo. Entonces seguimos. Ahora, vamos a ver. Ok, seguimos ahora con este tipo de ejercicios. No sé si está lista, ustedes las tienen por ahí, pero al menos el profe me dijo que las analizara también con ustedes. Y ya, esto es otro tema. Estos ejercicios pertenecen a la sección 3.5, que tienen que ver con relaciones de orden, como para que revisen eso. Entonces voy a hacer, vamos a ver, ¿qué hora es? No, todavía hay chance. Vamos a hacer o este y este. Entonces es como para entender cómo dibujar este diagrama de Hasse, que le van a preguntar en el libro, a veces aparece como organigrama también. Aparece como organigrama, pero aquí en este caso lo llamaremos de Hasse. Entonces, ¿cómo realizamos estos ejercicios? Primeramente, una relación de Hasse es de orden. ¿Qué quiere decir que sea de orden? Quiere decir que es, recordemos los elementos de esto, vamos a ver, es que los agregué, no los agregué, pero voy a agregarlo. Vamos a ver dónde están.
estos que están acá. Voy a ponerlo por acá. Voy a analizar estos ejercicios. Es un poquito más pequeño. Listo. Entonces, los de Hasse o estos gráficos que uno tiene son de orden porque son reflexivos. Recordemos que reflexivos tenían que cumplirse que todos estos conjuntos se relacionaran entre ellos mismos. Eso era el segundo, bueno, el anterior examen. Que por ejemplo, aquí el 1, 1 tiene que relacionarse, el 1 tiene que relacionarse con el mismo, que es el que está acá. El 2 también, el 3 también y el 4 también. También que debe cumplir, en este caso, tiene que cumplir que para que sea de orden, tienen que ser transitivas, que si es transitivo en este caso. Si ustedes analizan, por ejemplo, 1 con 2 y 2 con 4 nos da 1, 4, ¿verdad? Que está acá. Si analizan 2 con 4 y 4 con 4 es 2 con 4, que es este mismo. 1 con 3 y 3 con 4 es 1, 4, que es este mismo. Y ustedes analizan todos los posibles casos, van a ver que es transitivo. Entonces, de orden, ¿qué quiere decir? Que es reflexiva, que es transitiva y también que es antisimétrica. Vemos que la antisimetría nos decía que se cumplía si A se relacionaba con B y B se relacionaba con A, pero que A tenía que ser igual a B. Por ejemplo, si aquí en este caso, en este gráfico apareciera 2,1, entonces aquí este es A y este B, ¿verdad? Este sería B y A. En este caso, A se relaciona con B, sería una de estas condiciones, ¿verdad? Y B se relaciona con A. Pero no se estaría cumpliendo esta condición. Vemos que A no es igual a B, en este caso no serían iguales, porque 1 no es igual a 2, entonces no se cumpliría. Entonces en este caso sí se cumple, ¿por qué? Voy a borrar por aquí. Se cumple porque la antisimetría solo es válido para los elementos que se repiten. Por ejemplo, el 1,1 es antisimétrico porque si se relaciona con el mismo, nos va a dar que 1 es igual a 1. Entonces sí se cumple. Lo que hay que verificar es que los opuestos no estén. Por ejemplo, aquí el 1,2, si está el 2,1 ya no sería de orden. Si está aquí el 4,2 tampoco sería de orden. Entonces, siempre en estos gráficos o en los que el ejercicio que te piden dibujar un diagrama de esto de Hasse, sí o sí, el gráfico que te den va a ser reflexivo, transitivo y antisimétrico. Se cumplen esas tres condiciones. Nada más. No es simétrica, no es total, solo esto. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, vamos a realizar el gráfico. Entonces, lo primero, el primer paso para realizar dicho gráfico es analizar los elementos con que se relaciona cada uno. Entonces, el 1,1, ¿con quién se relaciona? Se relaciona, recordemos, con los elementos que inician en 1, entonces con 1,2. ¿Qué obtenemos acá? Los valores de los extremos, ¿verdad? El 1 y el 2, que es el mismo, ¿verdad? Pero como tuvimos este mismo, entonces en este caso no pasa nada. Entonces, simplemente aquí le ponemos un check. Seguimos con 1, 2. Ahorita vamos a ver por qué pusimos este check. 1, 2 entonces analizamos qué valores inician con 2, este y este, ¿verdad? Entonces con 2,2 nos está dando también 1,2. Este también pasa la prueba porque es este mismo. Entonces el 1,2 también se relaciona con 2,4. Y si agarramos los extremos sería 1 y 4, ¿verdad? Agarramos los extremos, 1 con 4. Este
no es ni este ni este, ¿verdad? Entonces este sí le vamos a poner una X y ahora vamos a ver por qué. Se le vamos a poner una X. Seguimos ahora 2 con 2. 2 con 2 solamente se puede relacionar con 2 con 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué posible valor da? Los extremos, 2 y 4. Entonces 2 y 4 es este mismo, entonces también le ponemos un check. Seguimos con 2 y 4. ¿Con quién? El único valor con que se puede relacionar es con este, ¿verdad? Con 4,4. Y entonces es 2 con 4, los extremos. Este también le ponemos un check porque es este mismo elemento. Sigue ahora 1 con 3. 1 con 3 se puede relacionar con 3 con 3, que sería 1,3. A este también le vamos a poner un check. Y 1 con 3 se relaciona ¿con quién? Con 3,4. Entonces sería 1,4. Listo. Vamos ahora con 3,3. Que si analizamos 3,3, el único valor con que se puede analizar es con 3,4 y 3,4 es el mismo, ¿verdad? Entonces pasémoslo. Vamos a analizar 3,4, también sucede lo mismo, ¿verdad? 3,4 solo se puede analizar con 4,4 y nos da también este mismo valor, 3,4. Y si tenemos 1,4 y lo analizamos con el único posible valor que es 4,4, nos da los extremos que sería 1 y 4. Entonces también haría un check. Entonces dejémoslo hasta acá. Esto que está acá, yo lo estaba realizando. Dame un momento, aquí sería 1,4, entonces aquí vamos a poner una X. También vamos a hacer 1,3 con 3, pues sí. Aquí vamos a poner una X porque no se repite ni aquí ni aquí. Entonces yo estaba analizando los transitivos por la siguiente manera. Nosotros para realizar el gráfico de Hasse, vamos a poner aquí el gráfico. Nosotros tenemos que agregar, o más bien, tenemos que eliminar primero los elementos reflexivos. Este se va a eliminar, este se va a eliminar. Un momento, vamos a borrar esto. Este se va a eliminar, este también y este también. ¿Qué más se eliminan? Los transitivos. Pero estos que tienen el check no se eliminan. ¿Por qué? Porque se repiten aquí. Si ustedes calculan un transitivo y se repiten alguno de estos dos, entonces no se eliminan. Los que se eliminan son los nuevos, como estos. Entonces ven aquí que tenemos 1, 2 y 2,4 nos dio un nuevo elemento, 1,4. Entonces 1,4 en este caso también se elimina. Y aquí 1,4 pues es el mismo, entonces también ya se había eliminado. Entonces, ¿qué queda en el nuevo gráfico? Queda 1, 2, 2,4, 1,3, 3,4 y listo, ¿verdad? Ahora sí, nosotros podemos dibujar el diagrama de Hasse solo con estos elementos. Entonces el diagramita vamos a hacerlo por acá. Siempre recuerden que para el diagrama, es un punto ahí. Para el diagrama, ustedes tienen que verlo como por pisos. Por ejemplo, ¿dónde empieza el gráfico de R? Empieza en 1, ¿verdad? Entonces coloquemos por acá el 1. Este es el 1. Como ya le vinimos los reflexivos, no tenemos que hacer esto, ¿verdad? Y tampoco tenemos que poner flechas en el diagrama de Hasse. Ok, 1 con 2, ¿verdad? Dice que
Del 2, vamos a ver dónde pasa. 1,2. Un momento nada más. Ajá, ok. Del 1, vamos a colocar una flecha. Este 1 va a llegar hasta un 2, que es esto, ¿verdad? Entonces partimos del 1 y llegamos hasta el 2. Siempre que vamos a partir, lo hacemos hacia arriba. Veamos ahora esta flecha, esta que está acá. Partimos del 1, o sea, partimos de aquí mismo y vamos a subir al mismo nivel que donde está el 2, al 3. ¿Y eso por qué? Porque recordemos, esto veámoslo como por pisos. Aquí este 1, digamos que estamos en el primer piso y aquí pasamos al elemento 2, subió un piso. Y aquí de este elemento del 1 pasó al 3, subió otro piso, nada más que está como en otro sitio. Ambos subieron solo un piso. Ahora vamos a analizar el 2,4. El 2,4 empieza de aquí, de aquí donde estamos, y va a partir hacia, por ejemplo, aquí a un elemento 4. Y vemos que también del 3 hay que subir al 4. Y entonces este sería el diagrama de Hasse. En el diagrama original nosotros hubiéramos tenido que dibujar, por ejemplo, 1,4, que sería esto que está acá, pero eso se canceló, se eliminó porque no es parte de ese diagrama de Hasse. También se hubiera eliminado, bueno, también se hubiera agregado esto que está acá, el 2,2, también se eliminó, y las flechas también se eliminan. Entonces, a la manera como nosotros hacíamos los grafos, el diagrama de Hasse queda de esta manera. Entonces, veamos, el 1, del 1 pasó al 2, que es esta rayita. Luego del 1 pasó al 3, que es esta otra rayita. Y luego aquí del 3 pasó al 4, que es esta rayita. Y aquí del 2 pasó al 4, es esta otra raya. Y listo. Entonces, de nuevo, ¿cómo se obtiene el diagrama de Hasse? Hay que analizar los transitivos. Sí les recomiendo analizar los transitivos porque de manera como lógica es un poquito difícil de verlo. Al analizar los transitivos y ver que se forma un nuevo elemento que no es ni este ni este, entonces estos se van a cancelar del nuevo gráfico. Aquí los cancelamos. Y en el nuevo gráfico que vamos a ir agregando, vamos a ir agregando todos los elementos menos los transitivos que nos dieron y menos los reflexivos. Ya después, cuando tengamos este gráfico, hay que iniciar siempre del primer par ordenado que aparezca por acá, que vemos que el primer elemento es el 1. Entonces empezamos desde el 1. El 1 dice que sube al 2. Luego aquí nos dicen que del 2 va a subir a otro piso que es el 4. Este elemento nos dice que de nuevo partimos del primer elemento que es el 1 y va a subir a un 3, que podemos ponerlo, el 3 si hubiera querido hubiéramos puesto acá, hubiéramos puesto acá. Donde no podía ir es hacia abajo. ¿Por qué? Porque si lo ponemos hacia abajo, no estaríamos cumpliendo esto. O sea, aquí estamos diciendo que del 1 va a subir al 3. Si hubiera sido 3,1, pues aquí se hubiera bajado hasta 3. Y listo, no sé si tiene alguna pregunta de este diagrama de Hasse. Ahí traigo varios como para hacer. Pero no sé si captaste no lo entendiste, si lo entendiste. Yo creo que sí, si quiere, hace el siguiente a ver si lo capté. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente. El siguiente es este, pero primero vamos a hacer este, que es un poco más sencillo. Este ya lo dejamos para el final. Entonces en este ahora nos piden también determinar los elementos maximales, minimales, máximo y mínimo. Que eso lo vamos a ver al puro final.
Pero entonces aquí vamos a analizar diagrama de Hasse. Entonces, el primer paso que era, recordemos, analizar los transitivos. Entonces, los transitivos cuando poseen este aspecto A, B, B y C, C, no se, si uno quiere no los analiza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos A, con A, B, ¿qué vamos a poner? Los extremos A, B. Aquí A, con A, C, ¿qué vamos a poner? Los extremos que es A, C. O sea, siempre se van a repetir. Entonces, siempre empecemos con estos valores que son distintos. Entonces, empecemos con A, B. Vamos a poner aquí transitivos. Entonces, para analizar los transitivos, vamos a empezar, como acabo de mencionar, del A, B. El A, B, ¿con quién se puede analizar? Con este y con este. Entonces, con B, C. El A, B también se puede analizar con B, D. Entonces, aquí obtenemos los extremos, recordemos, el A con el C, que sería A, C. Vemos que aquí obtuvimos un nuevo elemento, ¿verdad? No es este ni este, entonces este elemento se va a cancelar en nuestro nuevo gráfico. Aquí también vamos a obtener A y D. A, D también se va a eliminar de nuestro gráfico. Listo. Vamos ahora con otro color. A, B, vamos con A, C. Entonces el A, C se puede comparar con este y con este. Pero como yo les había mencionado que con el C, C siempre va a dar el mismo elemento, entonces solo con este. Entonces, si ustedes quieren, digamos, pueden hacerlo con todos y van a ver que al final van a obtener muchos checks. Pero cuando ustedes quieren analizarlo con el elemento reflexivo, siempre van a poner el transitivo el mismo. Entonces, con C, D. Esto es entonces A, D, que ya lo habíamos cancelado, ¿verdad? El que está arriba. Listo, sigamos entonces ahora con A, D. Que con A, D tenemos que el único elemento con quien se puede analizar es con el reflexivo. Entonces, A, D con D, D es A, D, que es el mismo. Entonces, no hace falta agregar. Sigamos con B, B, ya lo habíamos cancelado, ¿verdad? Sigue entonces B, C. Este sí lo vamos a analizar. B, C se puede analizar con este, C, D. Entonces, B, C con C, D. Los extremos, B con D. Entonces, ese también se va a eliminar de nuestro nuevo gráfico. Seguimos con B con D, pero B con D sucede que se analiza con el mismo. Entonces no hace falta analizarlo. Sigue C con D, es el mismo caso del anterior. Se analiza con D, que es el único, la única posible combinación, nos va a dar C con D, que es el mismo. Entonces va a haber un check ahí. Este lo habíamos eliminado. Este sí se puede analizar. E con C. E con C se analiza con este, C con D. Entonces, E con C con C con D. ¿Qué obtenemos? E con D. Se va a eliminar. Y listo, porque si nosotros analizamos E con D, la única posible combinación es con D, que da el mismo. Y E con E también es un reflexivo, tampoco se analiza.
Entonces al final recuerden, es analizar, es analizar los elementos que no son reflexivos, como este y este. Analizarlos y los reflexivos no se tocan porque van a darlos ellos mismos, van a... Listo, entonces, ¿cómo queda el nuevo gráfico? El nuevo gráfico, de hecho voy a colocarlo por acá. Quedaría, vamos a poner aquí nuevo gráfico R. Entonces, este se eliminó, este se mantiene, este se eliminó, este también se eliminó, que son estos que están acá. Este también porque es reflexivo. Este se mantiene, este se eliminó, este se eliminó, este se mantiene, este también se eliminó, este se eliminó y este se mantiene. Entonces los que se mantienen son A, B, B, C, y C, D y E, C. Esto también se cancela porque es reflexivo. Y listo, ahora sí con eso podemos dibujar el grafo. Vamos a dibujarlo por acá abajo. Entonces recordemos, ¿cuál es el primer elemento que aparece aquí en los conjuntos? El A, ¿verdad? Entonces aquí va a estar nuestro A, un puntito. Dice que del A va a subir un piso hasta el B. Entonces aquí dice que va a subir hasta el B. De hecho, esto vamos a hacer con el comando de las líneas. Va a subir aquí hasta el B. Aquí está el B. Ese está el primer elemento. Luego vamos a poner esto aquí con este color. Vamos a ponerlo con otro color ahora. El B, C. Entonces de B, partimos de B y ahora hay que subir también otro piso. Vamos a subir hasta el C. Vamos a subir así, de manera inclinada, no importa. Vamos a subir aquí hasta el C. Ahora, llegamos al C, ¿verdad? Aquí estamos en este piso C. Ahora vamos al piso D. Aquí vamos hasta el D. Y ahora aquí vemos algo interesante. Tenemos un E, C. Vamos a colocarlo en verde. Nada más que vemos que el E, C dice que llega al piso C. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, quiere decir que más bien del C, vamos aquí del C, baja un piso y queda al mismo nivel que el B. O sea, no baja dos pisos, baja solo un piso. Aquí estaría el E. ¿Y por qué fue que bajó? Por esto, ¿verdad? Recordemos. Aquí estamos en E y queremos subir a C, entonces hace esto. Pero si queremos ver al revés, de C, bajamos hasta E. Entonces así quedaría el gráfico, el diagrama de Hasse, digamos. No siempre queda igual, por ejemplo, esta rayita yo puedo haberla hecho para allá o puedo haberla hecho para la derecha. La idea es que quede así de esta manera. No importa también si estas quedan inclinadas o si estas quedan todas rectas. La idea es que se siga esta lógica. Lo recomendable sí es dibujarlos así algunas inclinadas para que uno pueda representar lo de los pisos. Esto lo de los pisos. Entonces aquí en este caso vemos que tenemos tres pisos. El primer piso es esta parte aquí, el segundo es este, el tercero es este y el cuarto es este. Cuatro pisos. Entonces esto nos sirve para determinar a nosotros estos elementos. Por ejemplo, los elementos maximales, los minimales, el máximo y el mínimo. Entonces primero empecemos con el máximo y el mínimo. Aquí, ¿cuál fue la letra que llegó hasta el piso más alto? Fue la D, ¿verdad? Entonces aquí el máximo, ¿quién es? El D.
¿quién fue el que, o desde dónde se partió, digamos? ¿Quién está en el piso más bajo? Es el A, ¿verdad? Entonces ese es el minimal, o el mínimo, perdón. Es el A. Los elementos maximales también van a ser el D, va a ser el D únicamente. ¿Por qué el C no? Porque hay un piso más elevado. Pero los elementos minimales sí cambia un poco, porque aquí hay que incluir todos los que estaban, por así decirlo, en los extremos, en la parte de abajo. Entonces, ¿quiénes son estos? Son, bueno, el A, que ya vimos que es el mínimo, pero hay otro, también está el E. Vemos que el E, aquí no hay ninguna otra rayita, este no se relaciona con este, ni hay algo más abajo de él. Entonces, el E también es un elemento minimal. El mínimo mínimo, el que está más abajo, sí es el A, pero elementos minimales hay dos, que es el A y el E. Entonces, no sé si ahora sí te quedó más claro, si entendiste este, más o menos. Sí, está bastante claro. Ok, entonces ahora sí vamos con el último. Es el que estaba en la parte de atrás. Vamos a ver un momento. Ok, es este. Es un ejemplo. El profe dijo que hiciéramos, bueno, que les ayudara a hacer estos ejemplos. Ya está resuelto. Lo que pasa es que la manera en que lo resuelve es muy directo. Simplemente agregan, por así decirlo, el gráfico. Entonces, un poquillo difícil de entender. Así con lo que viene en el libro. Pero entonces vamos a realizarlo. Entonces, recordemos que el primer paso era, ya con este ya terminamos. Y la otra semana, bueno, yo puse en el grupo que la otra semana voy a dar una clase de repaso, digamos, para el examen. La idea es hacer algunos ejercicios ahí de repaso de todo lo que les va a salir. Y yo les pedí ahí que reaccionaran. Y bueno, al menos dos ya pusieron que el jueves, entonces si se mantiene así, entonces haría la clase el jueves a las 2. O sea, ahí por si no te sirve o si te sirve, ahí para que reacciones. Entonces vamos a empezar con los transitivos. Y de nuevo, recordemos que este, y este nos analizan para los transitivos, los reflexivos. Empezamos entonces con el A, B. ¿Con quién se analiza el A, B? Buscamos aquí, de hecho lo hubiéramos puesto en otro color, pero no importa, el A, B, con el B, D, el B, E y con el B, F. Voy a ver esto aquí, A, B, con B, D, queda A, D, ¿verdad? Este se va a eliminar, el A, B también, con B, E, que sería A, E, también se va a eliminar, no se agrega, o sea, se elimina del nuevo gráfico. Y el A, B con el B, F. Sería A, F que también se va a eliminar. Listo, ahora vamos entonces con A, C.
A, C, ¿con quién se puede analizar? Con C, D, C, E. Entonces, con C, D, vamos a poner A, D, que ya estaba arriba, y A, C con C, D es igual a A, D, que también estaba arriba. Seguimos ahora con A, D, que la única manera, con el único con quien puede relacionarse es con D, E. Pero la combinación quedaría A, E, ¿verdad? Y A, E es este mismo. Entonces eso no lo agreguemos. Seguiría entonces A, F, que la única combinación posible con A, F es con este, ¿verdad? Pero habíamos dicho que eso no se analiza porque dan el mismo valor. B, B no. B, D sí hay que analizarlo. Entonces vamos a poner aquí por arriba B, D con D, E. Entonces tendríamos B, D con D, D, que es igual a B, E. Ese se va a eliminar. Seguimos ahora con B, E, que B, E la única combinación posible es con E, E. Entonces no se analiza, ¿verdad? De hecho, vamos a borrar esto para no confundirnos más. Ahí, está eliminando eso. Entonces habíamos dicho que B, E no, ¿verdad? Con B, F tampoco, ¿por qué? Porque el único elemento con quien se puede analizar es con F, F. Si se analizan, igual uno lo puede analizar, da B, F, entonces se mantiene. C, C también se cancela. Vamos con estos dos si se pueden, C, D con D, E. Entonces C, D con D, E. ¿Quién estaría dando? C, D. También se va a cancelar. Todo esto se cancela. Sigamos con el C, E. C, E, el único elemento con quien se puede analizar es con E, E, entonces no hace falta analizarlo. Bueno, seguimos con, hemos dicho que C, E no se puede, ¿verdad? Entonces seguíamos con D, D, que tampoco se analiza. D, E con E, también da el mismo. E, tampoco, G tampoco, y G, F solo se puede analizar con este, que también va a dar lo mismo. Entonces los elementos que vamos a cancelar al final son estos. Entonces vamos a agregar nuestro nuevo gráfico por acá, que vamos a poner un nuevo gráfico de R. Entonces, ¿quién va a ser? Vamos a colocar aquí los que se cancelaron. Se canceló A, D, A, E y A, F. Se canceló B, E y C, D. También se cancelaron los reflexivos o se cancelan. Y quedan esos que no están marcados. Entonces quedaría la B, A, C,
B, D, B, F, C, D, D, E, G, F. Listo, ahora sí, con esto ya es posible graficar o realizar el grafo. Entonces, para realizarlo, recordemos, ¿de dónde se parte? Del primer conjunto que aparece por acá. Entonces, el primer piso, para así decirlo, va a ser nuestro puntito A. De A va a pasar hasta B. Va a llegar aquí a B. Sigamos. Dice que de A también va a partir a C. O sea, va a subir también un piso, pero va a llegar a otro lado. Va a llegar aquí a C. Y seguimos. Dice que ahora de B, de hecho vamos a hacerlo en otro color, ¿cierto? Para no perdernos. Ahora, de A a C, va a subir también un piso hasta C. Y entonces vamos ahora con B, D, que partimos de B, ¿verdad? Y de B va a subir hasta algún piso D. Entonces va a subir, por ejemplo, aquí a D, hasta otro piso. Seguimos entonces con B, F. Dice que de B va a subir otro piso también, pero va a llegar a otro lado. O sea, va a estar al mismo nivel de D, pero va a llegar, por ejemplo, aquí ahora a F. Listo. Ahora viene lo siguiente. Dice que de C va para D. O sea, que aquí de C, vamos a poner con otro color. Dice que de C, de este punto sube a D, entonces es conectar estos dos. Ya puse verde, entonces pongamos azul. Entonces aquí de C va a subir hasta D, que es llegar a este mismo piso. Luego seguiría de D a E. Entonces estamos en D y ahora hay que subir a otro nuevo lugar. ¿Por qué es que se sube? Porque es un nuevo piso que aparece, por así decirlo. Es un nuevo nivel. Colocarlo así. Vamos a colocarlo así. Aquí estamos aquí en E. Y por último dice que de G va a pasar para F. Entonces estamos en F. Pero dice que de G, más bien digamos que G está por acá, tiene que subir hasta F. Entonces aquí en este caso de F baja a G. Entonces, aquí lo que hace es llegar hasta el mismo piso donde está B y C, que sería el G. Como les digo, o como te digo, esto no va a quedar igual siempre. Lo que hay que respetar siempre es colocar el mínimo elemento que aparece por acá. Respetarlo de los pisos. Vemos que aquí el G, B y C llegan al mismo piso. El F y el D llegan al mismo piso. Y el E llegan al mismo nivel también. Y el A está en otro nivel. Vemos que en este caso hay 4 niveles. Y así es como se representaría. Si, por ejemplo, te piden localizar los elementos minimales, creo que se decía, sería entonces el A y el G, ¿verdad? Este es el más pequeñito aquí y este sería el G. Si te piden localizar solo el mínimo, entonces el valor, el que está en el primer piso, por así decirlo, en el piso más bajo sería el A, y el máximo también sería el E. No hay más elementos maximales, porque aquí este F se conecta con el G y el D se conecta con otros. Entonces no sé si aquí hasta el final si tienes alguna duda, alguna pregunta, una cosa que no hayas entendido. Oh, claro. No, claro, entonces está bien, digamos, ya ahorita ya no traigo más ejercicios.
Entonces esto sería por ahorita. La otra semana entonces nos veríamos ya sea el miércoles o el jueves, depende de cómo quede la votación, para hacer una práctica. Entonces, muchas gracias por asistir. A usted, nada más una última pregunta. Ujú. Es que el profe creo que nos había dicho que le iba a dar una tipo práctica o simulacro para el examen para que lo resolviéramos, pero no sé si entregó Él, algo. que él me lo pasó a mí. Él dijo que se lo iba a dar a usted para que usted lo resolviera con nosotros, pero Ajá, de hecho, lo que él me ha estado diciendo es esto que he estado resolviendo con ustedes. Digamos, todos los ejercicios que yo he hecho en los videos es lo que él me pasa. ujú, Entonces, de hecho, ahorita, bueno, voy a pasarle las listas para que ahí la vean, entonces, la que él me ha pasado. está bien, sí. Pero digamos, lo de la lista, yo he estado haciendo en los videos, solo esos ejercicios hago. Sí, no ¿Ok? es que él ahora en las clases nos ha dicho eso de que iba a ser como un tipo de simulacro de examen. Ah, no, bueno, él no me dijo nada de eso. Lo único que él ha hecho es como pasarme lista de ejercicios, pero nada más. Mm, entiendo. Entonces, sí, no, eso sería todo entonces. Ok, pero bien.